En el corazón del estado de Jalisco, donde las montañas se alzan como guardianas del tiempo y los campos polvorientos se extienden hasta donde alcanza la vista, se encuentra un pequeño pueblo llamado San Pedro de las Palmas. Es un lugar donde las rutinas son dictadas por el sol y la tierra, y las esperanzas suelen ser tan escasas como la lluvia en temporada seca. Sin embargo, incluso en un rincón tan apartado, los sueños pueden germinar, aunque sea entre grietas y piedras. Juanito, un muchacho de apenas 16 años, vivía en este pueblo con su madre, Doña Rosa. Su casa, una estructura humilde de adobe con un techo de láminas, estaba rodeada de campos que Juanito trabajaba desde que tenía memoria. Pero aunque sus manos conocían bien el arado y el machete, su corazón latía al ritmo de un balón improvisado, hecho de retazos de tela y relleno con todo tipo de cosas que pudiera encontrar. Era un atardecer cálido, con el cielo pintado de tonos anaranjados y rosados, cuando Juanito decidió escaparse un rato al campo cercano. Ahí, con sus amigos Miguel y Toño, organizaban sus propios partidos de fútbol. La cancha no era más que un espacio plano con piedras marcando las porterías, pero para ellos, era un estadio. «Pásala, Juanito», gritó Miguel, corriendo hacia un lado. «No, mejor la meto yo», respondió Juanito con una sonrisa traviesa, esquivando a Toño con un movimiento rápido. Juanito corría descalzo, sintiendo el polvo caliente bajo sus pies. Movía el balón con una agilidad que parecía inusual para un joven que nunca había recibido entrenamiento formal. Miguel trató de alcanzarlo, pero Juanito ya había disparado al arco, una abertura marcada con 2 piedras grandes. «¡Gol!», gritó con euforia, levantando los brazos al cielo. Sus amigos se tiraron al suelo, jadeando y riendo. «Siempre haces lo mismo, Juanito. ¿Por qué no nos das una oportunidad?», se quejó Toño, aunque con una sonrisa. «Porque algún día voy a jugar en un estadio de verdad, y tengo que practicar», respondió él, con una chispa de ambición en sus ojos. Miguel negó con la cabeza, divertido. «Estás loco, Juanito. Aquí no hay equipos grandes. Nadie del pueblo ha salido nunca para hacer esas cosas». Pero antes de que Juanito pudiera responder, un silbato corto y agudo interrumpió la conversación. Los chicos se giraron para ver a un hombre alto y atlético, con un sombrero deportivo y un silbato colgando del cuello, observándolos desde la distancia. Era Ramón, el nuevo profesor de educación física que había llegado al pueblo hacía unas semanas. «Ustedes», gritó Ramón, acercándose con pasos firmes. «¿Por qué no están jugando en la cancha de la escuela?». Los chicos se miraron, sorprendidos. «No tenemos permiso», respondió Toño, encogiéndose de hombros. Ramón cruzó los brazos y los miró con seriedad, pero había un brillo de curiosidad en sus ojos al observar a Juanito. «Bueno, pues mañana después de clase vamos a organizar un partido de verdad en la escuela. Quiero ver si pueden jugar tan bien como dicen». Dicho esto, Ramón les dio la espalda y se alejó, dejando a los muchachos intrigados. Pero Juanito no pudo evitar sentirse emocionado. Por primera vez, alguien que no era uno de sus amigos o vecinos había mostrado interés en cómo jugaba. Al día siguiente, después de clases, la cancha de la escuela estaba llena de chicos del pueblo, cada uno con un balón o una camiseta desgastada. Ramón había armado equipos con cuidado, observando los movimientos de todos. Durante el partido, su mirada se fijó en Juanito, quien se movía con velocidad y precisión, como si el balón fuera una extensión de su cuerpo. Ramón, quien había jugado fútbol profesional en su juventud antes de que una lesión lo obligara a retirarse, reconoció de inmediato el talento en bruto que tenía el muchacho. No era solo la habilidad física, había algo en su actitud, una mezcla de hambre y alegría que no se podía enseñar. Al terminar el partido, Ramón llamó a Juanito a un lado. «Oye, muchacho, ¿cómo te llamas?», preguntó el profesor, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Juanito». «Bueno, Juan, pero todos me dicen Juanito», respondió, tímido. «Juanito, tienes algo especial. ¿Has pensado en llevar esto más allá?». Juanito lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Llevar qué?». «El fútbol. Tal vez intentar convertirte en jugador profesional». El muchacho rió, nervioso, pensando que el profesor estaba bromeando. Pero Ramón lo miraba con seriedad. «No, en serio. Tienes talento, pero el talento por sí solo no es suficiente. Si estás dispuesto a trabajar duro, podría ayudarte». Juanito dudó. Nunca había considerado esa posibilidad, y menos en un lugar como San Pedro de las Palmas, donde los sueños grandes a menudo se consideraban una pérdida de tiempo. Sin embargo, las palabras de Ramón plantaron una semilla en su mente. Cuando regresó a casa esa noche, Juanito estaba inquieto. Mientras cenaban, Doña Rosa notó su distracción. «¿Qué pasa contigo, muchacho?», preguntó, sirviendo un poco más de frijoles en su plato. «Nada, mamá. Solo que
¿Te imaginas si pudiera jugar fútbol en serio? Doña Rosa lo miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Deja de soñar, Juanito. Aquí lo que necesitamos es que trabajes para sacar adelante esta casa. Los sueños no pagan las cuentas. Juanito bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Pero en su corazón, esa chispa que Ramón había encendido no se apagaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Juanito miró hacia las montañas, preguntándose si el destino le tendría reservado algo más allá de las fronteras de San Pedro de las Palmas. Y así, sin saberlo, el primer paso de su viaje estaba dado. La brisa cálida de la tarde agitaba las hojas del único árbol grande en el patio de la humilde casa de Juanito. Era una vivienda sencilla, hecha de adobe, con una puerta de madera desgastada y algunas grietas en las paredes que hablaban de años de batallas contra la intemperie. Al frente, un pequeño huerto con plantas de chile y maíz que doña Rosa cuidaba con esmero. Juanito estaba sentado en un banco improvisado, con la mirada fija en un balón viejo que sostenía entre las manos. Lo giraba lentamente, observando las costuras remendadas por él mismo después de cada partido en el campo polvoriento. Su mente estaba dividida. Por un lado, el entusiasmo por la posibilidad que el profesor Ramón le había planteado, y por el otro, el peso de la responsabilidad hacia su familia. Sabía que doña Rosa, su madre, no estaría de acuerdo con esa idea de entrenar para jugar. Para ella, los pies de Juanito no estaban hechos para patear balones, sino para caminar por los surcos del campo que mantenían a la familia. El sonido de pasos firmes interrumpió sus pensamientos. Ramón, con su porte erguido y una gorra que parecía ser parte de su uniforme personal, se acercaba por el camino de tierra. Su silueta destacaba bajo el sol, y aunque llevaba un semblante serio, sus ojos brillaban con determinación. Tocó la puerta con unos golpecitos firmes, pero fue Juanito quien salió primero. «Hola, profesor», dijo el joven, nervioso. «Hola, Juanito. ¿Está tu mamá?» «Necesito hablar con ella», respondió Ramón, ajustándose el silbato que colgaba de su cuello. Doña Rosa salió de la casa, secándose las manos en el delantal. Era una mujer de rostro curtido por el sol, con el cabello recogido y un porte firme que delataba años de trabajo arduo y sacrificios. Al ver al profesor, frunció ligeramente el ceño, desconfiada. «Buenas tardes, señora. Soy Ramón Hernández, el maestro de educación física de Juanito», comenzó Ramón, con un tono respetuoso. «¿Y qué se le ofrece, profesor?», preguntó Rosa, con los brazos cruzados. Ramón, acostumbrado a lidiar con padres escépticos, tomó aire antes de responder. «Su hijo tiene un talento natural para el fútbol. Es rápido, fuerte y tiene una determinación que no se ve todos los días. Creo que, con entrenamiento, podría llegar lejos». Doña Rosa arqueó una ceja, claramente incrédula. «¿Lejos? ¿Lejos cómo? ¿A un equipo? ¿A la televisión? Aquí lo que se necesita es gente que trabaje. El fútbol no paga las cuentas, profesor». Ramón mantuvo la calma. Sabía que convencerla no sería fácil. «Entiendo su preocupación, señora. Pero también entiendo el potencial que tiene Juanito. No le estoy diciendo que deje todo y apueste todo al fútbol. Solo le pido que me permita entrenarlo después de la escuela. Sería un proceso gradual». Doña Rosa lo miró directamente a los ojos, tratando de medir sus intenciones. «¿Y por qué hace esto? ¿Qué gana usted?», preguntó, con tono de sospecha. Ramón vaciló un momento antes de responder. «Porque alguien una vez creyó en mí cuando yo era joven. No quiero que Juanito pierda una oportunidad que podría cambiar su vida». Antes de que doña Rosa pudiera contestar, Juanito, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. «Mamá, por favor. Solo quiero intentarlo». Rosa suspiró profundamente, dejando caer los brazos. «Mira, hijo, no estoy en contra de tus sueños, pero la realidad es que necesitamos ayuda aquí. Si yo te dejo intentar, ¿quién va a sembrar? ¿Quién va a cuidar el maíz?». El silencio se apoderó del ambiente. Ramón miró a Juanito, buscando alguna señal de que el joven estaba dispuesto a luchar por lo que quería. Pero Juanito bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su madre. «Está bien, señora. No voy a insistir más por hoy», dijo Ramón, tomando su gorra. Antes de marcharse, añadió: «Pero el talento de su hijo es algo que no se encuentra fácilmente. Si cambia de opinión, yo estaré allí para ayudarlo». Rosa no respondió, pero siguió con la mirada al profesor mientras se alejaba. Juanito entró en la casa en silencio, con el balón aún bajo el brazo. Esa noche, mientras Juanito cenaba en silencio junto a su madre, Miguel, su mejor amigo, apareció en la ventana. «Juanito, ¿vas a salir? Te necesitamos para el partido de esta noche», gritó desde afuera.
Doña Rosa miró a su hijo con reprobación. Primero, terminas de comer. Y nada de quedarse hasta tarde. Mañana hay que trabajar temprano. Juanito asintió y, una vez que terminó, corrió hacia el campo donde sus amigos ya jugaban bajo la tenue luz de la luna y algunas lámparas viejas. Durante el partido, sus pies parecían volar sobre la tierra, esquivando a sus rivales con facilidad. El juego era su escape, el único lugar donde podía ser el mismo sin preocuparse por las responsabilidades o las expectativas. Al final del juego, Miguel se acercó, dándole una palmada en la espalda. «Oye, ¿es cierto que el profe quiere entrenarte?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y admiración. «Sí, pero mi mamá no está de acuerdo», respondió Juanito, pateando una piedra distraídamente. «Bueno, si yo tuviera tu talento, no me rendiría tan fácil. ¿Quién sabe? Tal vez ese profe tenga razón y tú podrías llegar lejos». Las palabras de Miguel se quedaron grabadas en su mente mientras caminaba de regreso a casa. Esa noche, acostado en su cama, Juanito miró el techo de su cuarto mientras escuchaba los grillos en la oscuridad. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, solo tal vez, podía encontrar una manera de intentarlo sin decepcionar a su madre. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminaba el horizonte, Juanito se levantó antes que Doña Rosa. Corrió hasta la cancha del pueblo, donde encontró a Ramón esperando, silbato en mano. «Pensé que no ibas a venir», dijo Ramón, con una sonrisa de satisfacción. «Quiero intentarlo. Aunque sea en secreto». Ramón asintió, entendiendo el sacrificio que implicaba esa decisión. «Entonces, empecemos». El primer entrenamiento fue duro. Ramón no se guardó nada y empujó a Juanito al límite. Aunque el joven estaba acostumbrado al trabajo físico del campo, los ejercicios específicos del fútbol lo dejaron exhausto. A pesar del cansancio, una sonrisa tímida apareció en el rostro de Juanito al final de la sesión. Por primera vez, sintió que su sueño estaba un poco más cerca. ¿Podrá Juanito equilibrar su vida entre las exigencias de su madre y los entrenamientos con Ramón? ¿O su decisión secreta terminará por fracturar la relación con Doña Rosa? El sol del mediodía golpeaba con fuerza el campo polvoriento donde Juanito y el profesor Ramón entrenaban. Era un día como cualquier otro en el pueblo, con el zumbido de las abejas entre los matorrales y el sonido distante de las herramientas agrícolas marcando el paso del tiempo. Pero para Juanito, ese día era diferente. Se enfrentaba al entrenamiento más intenso que Ramón le había puesto hasta el momento. «Más rápido, Juanito», gritó Ramón, mientras cronometraba con un reloj viejo colgado de su cuello. «Ya no puedo, profesor», jadeó el muchacho, sus piernas temblaban y el sudor caía en gotas gruesas por su frente. «¿No puedes? Claro que puedes. Un jugador no se rinde cuando está cansado, se rinde cuando todo ha terminado». Con una mezcla de agotamiento y determinación, Juanito tomó el balón de nuevo y empezó a correr entre los conos que Ramón había improvisado con botellas vacías. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero en su mente se repetía una frase que había comenzado a definirlo: «No nací para quedarme aquí». Después de casi una hora de práctica, Ramón finalmente levantó la mano para detenerlo. «Eso es suficiente por hoy. Buen trabajo, muchacho». Juanito se desplomó en el suelo, mirando el cielo azul. «¿Cree que realmente puedo hacerlo, profesor?», preguntó con la voz entrecortada. «Juanito, hay algo que no se puede enseñar, el hambre de triunfar. Y tú tienes de sobra». Ambos rieron, y por un momento, la carga del entrenamiento se aligeró. Pero la paz no duraría mucho. Esa misma tarde, cuando Juanito llegó a casa, se encontró con la mirada severa de su madre, Doña Rosa, esperándolo en la puerta. «¿Dónde estabas?», preguntó, cruzando los brazos sobre su delantal. «Estaba entrenando con el profesor Ramón», respondió Juanito, intentando sonar casual. Doña Rosa dejó escapar un suspiro pesado, lleno de frustración. «¿Entrenando? ¿Y qué pasa con tus obligaciones aquí? ¿Quién va a ayudarme en el campo si tú estás corriendo detrás de una pelota?». «Mamá, el profesor dice que tengo talento. Tal vez pueda salir adelante con esto. Podríamos tener una vida mejor». «Basta, Juanito», interrumpió ella, su voz quebrada. «Las vidas no se mejoran con sueños imposibles. Se mejoran con trabajo duro y realidad». Juanito quiso responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que su madre no lo decía por maldad, sino porque temía perderlo y enfrentarse sola a las dificultades. Sin embargo, eso no hacía menos doloroso su rechazo. Más tarde, mientras Juanito estaba sentado en el porche, tratando de ordenar sus pensamientos, apareció Miguel, su mejor amigo. «¿Qué pasa, Juanito? Tienes cara de tragedia». «Mi mamá no quiere que entrene. Dice que estoy perdiendo el tiempo». Miguel, siempre el optimista del grupo, le dio una palmada en la espalda.
Las mamás siempre dicen eso. Pero si tú crees en ti mismo, tienes que seguir. A veces, hay que demostrar que están equivocadas. Mientras hablaban, un sonido poco familiar interrumpió su conversación, el motor de un auto acercándose al pueblo. No era común ver vehículos tan elegantes en ese lugar. Era un sedán negro, brillante, que se detuvo frente a la pequeña plaza central. Un hombre bien vestido, con un traje gris impecable y zapatos relucientes, bajó del auto. Su porte exudaba confianza, y su sonrisa blanca destacaba contra su piel bronceada por el sol. ¿Ese quién será?, murmuró Miguel. El hombre preguntó algo a uno de los vecinos y luego se dirigió directamente hacia donde estaban Juanito y Miguel. ¿Quién de ustedes es Juanito?, preguntó, con un tono amigable pero firme. Soy yo, respondió el joven, con algo de recelo. Encantado de conocerte, muchacho. Soy don Federico, un reclutador de talentos para una academia en Guadalajara. Me hablaron de ti. Dicen que tienes madera de jugador profesional. Las palabras de don Federico cayeron como un rayo en Juanito, quien no podía creer lo que escuchaba. ¿De mí? ¿Quién le dijo eso?, preguntó, todavía incrédulo. Digamos que tengo mis fuentes. He venido a hacerte una oferta, un lugar en mi academia, donde recibirás entrenamiento de verdad y la oportunidad de ser visto por equipos importantes. Miguel le dio un codazo a Juanito. Esto es lo que estabas esperando, susurró emocionado. Pero Juanito no se dejó llevar tan fácilmente. Había algo en la sonrisa de don Federico que le causaba inquietud. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó con cautela. Nada que no puedas pagar. Solo una pequeña inversión inicial para los uniformes, el alojamiento y las comidas. Es una oportunidad única, muchacho. ¿Qué dices? El entusiasmo de Miguel no tardó en contagiarse. Incluso doña Rosa, al enterarse, vio en don Federico una posibilidad de librarse de sus preocupaciones económicas. Sin embargo, esa noche, Juanito decidió hablar con Ramón antes de tomar una decisión. Profesor, un hombre vino hoy. Dice que me puede llevar a una academia en Guadalajara. Ramón levantó la vista del cuaderno en el que escribía y frunció el ceño. ¿Quién es ese hombre? Don Federico. Dice que trabaja con academias de fútbol. Ramón se quedó en silencio un momento y luego, con calma, dijo: Juanito, hay muchas personas que buscan aprovecharse de jóvenes como tú. ¿Te pidió dinero? Sí, pero dijo que era para los gastos básicos. Ramón negó con la cabeza. Mira, no todos los que prometen ayudar realmente lo hacen. Déjame investigar más sobre él. Mientras tanto, no tomes ninguna decisión. Juanito asintió, aunque en el fondo estaba dividido. Era difícil ignorar la promesa de don Federico, pero también confiaba en el juicio de Ramón. A la mañana siguiente, Ramón pasó horas en el cibercafé del pueblo, investigando en internet. Lo que descubrió no fue alentador. Don Federico era conocido por hacer promesas falsas y dejar a los jóvenes endeudados y sin apoyo. Esa tarde, Ramón confrontó a Juanito con la verdad. Ese hombre no es lo que parece. Si sigues su camino, podrías perder más de lo que ganarías. Pero la decisión es tuya. Esa noche, Juanito apenas durmió. Su corazón estaba dividido entre la posibilidad de cumplir su sueño de inmediato y el camino más largo y difícil que Ramón le proponía. Cuando el sol comenzó a salir, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué camino elegirá Juanito? Y estará listo para enfrentar las consecuencias de su elección. El sol se había puesto, dejando el pequeño pueblo sumido en la penumbra, con las luces titilantes de algunas casas dispersas. En la habitación de Juanito, una lámpara vieja iluminaba tenuemente las paredes de adobe. Sentado en su cama, con un balón gastado a sus pies, sostenía en sus manos un papel que parecía pesar más que cualquier saco de maíz que hubiese cargado en el campo. Era el contrato que don Federico le había entregado esa tarde, un documento que prometía viajes, entrenamientos en instalaciones modernas y la oportunidad de formar parte de un equipo profesional juvenil. Sin embargo, algo en la sonrisa de don Federico le había dejado dudas. El hombre era elegante y convincente, pero Ramón había insistido en que tuviera cuidado. Desde el otro lado de la delgada pared, Juanito podía escuchar los pasos de su madre. Doña Rosa estaba molesta, y no lo ocultaba. Su voz retumbaba cuando hablaba con su vecina en la cocina. Ese profesor Ramón le está llenando la cabeza de tonterías al muchacho. ¿Fútbol? ¿De qué sirve eso? Lo que necesitamos es que trabaje aquí, no que ande perdiendo el tiempo con sueños. Las palabras de su madre le dolían, pero también entendía su preocupación. Habían pasado tiempos difíciles, el campo ya no daba tanto como antes, y los gastos parecían multiplicarse. Juanito suspiró y miró el contrato una vez más. El nombre de don Federico estaba ahí, junto con una cifra que parecía deslumbrante: adelanto, 10,000 pesos.
Para alguien como él, esa cantidad era un mundo. Al día siguiente, Juanito decidió buscar a Ramón. Quería respuestas. Caminó hasta la escuela donde Ramón solía organizar entrenamientos. Allí estaba el profesor, con su típica gorra y un silbato colgando del cuello, acomodando conos en el suelo para los ejercicios del día. Al ver a Juanito, Ramón sonrió, pero su expresión cambió al notar la preocupación en los ojos del joven. «Profesor, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Juanito, con voz vacilante. «Claro, muchacho. ¿Qué pasa?», respondió Ramón, dejando a un lado los conos. Juanito le mostró el contrato. Ramón lo tomó y lo leyó detenidamente, frunciendo el ceño a medida que avanzaba. Finalmente, suspiró y devolvió el papel. «¿Qué piensa, profe?», preguntó Juanito, con el corazón en la garganta. Ramón lo miró directo a los ojos. «Esto suena demasiado bueno para ser verdad, Juanito. Y cuando algo suena así, generalmente lo es. Conozco a gente como don Federico. Prometen el cielo y las estrellas, pero luego te das cuenta de que las condiciones no son tan favorables como parecen». Juanito sintió que el mundo se dividía en dos. Por un lado, las promesas de don Federico eran todo lo que había soñado: la posibilidad de salir del pueblo, de jugar en campos profesionales, de aliviar la carga económica de su madre. Por otro, las palabras de Ramón resonaban con una sinceridad que no podía ignorar. «Pero, profe, ¿y si esta es mi única oportunidad? ¿Y si nunca vuelvo a tener algo así?», preguntó Juanito, con un nudo en la garganta. Ramón puso una mano firme en su hombro. «Las oportunidades de verdad no vienen con condiciones sospechosas. Juanito, lo que tú tienes es talento y determinación. Si sigues entrenando y trabajando como lo has hecho, las puertas correctas se abrirán. Pero tienes que tener paciencia y confiar en el proceso». Más tarde, en casa, la discusión con doña Rosa se encendió como nunca antes. «¿Qué más quieres, Juanito? Ese hombre está dispuesto a pagarte y darte una oportunidad. No podemos darnos el lujo de rechazar esto», dijo su madre, con un tono que mezclaba enojo y desesperación. «Pero, mamá, Ramón dice que no es buena idea. ¿Que hay algo raro en ese contrato?». «¿Ramón?», espetó doña Rosa. «Ramón no sabe lo que necesitamos. Él no tiene que preocuparse por cómo llenar la despensa». Juanito trató de explicarle sus dudas, pero doña Rosa no cedía. Finalmente, él se retiró a su cuarto, abrumado. Esa noche apenas pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras imaginaba cómo sería su vida si aceptaba el trato de don Federico. A la mañana siguiente, Juanito tomó una decisión. Se dirigió al centro del pueblo, donde sabía que encontraría a don Federico. Lo vio junto a su auto lujoso, hablando con un grupo de hombres. Cuando don Federico lo vio acercarse, sonrió como si ya supiera cuál sería la respuesta. «Muchacho, sabía que lo pensarías bien. Estoy seguro de que estás listo para dar el siguiente paso». Juanito tomó aire, y con la voz más firme que pudo reunir, respondió: «Gracias, don Federico, pero no puedo aceptar su oferta». El hombre arqueó una ceja, claramente sorprendido. «¿Estás seguro? Esto no se presenta dos veces en la vida». «Sí, estoy seguro. Quiero hacerlo de otra manera». Sin decir más, Juanito se dio la vuelta y caminó hacia la escuela, donde Ramón lo esperaba para el entrenamiento. Mientras avanzaba, sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que el camino que había elegido sería más largo y complicado, pero algo en su corazón le decía que era el correcto. Cuando llegó al campo, Ramón ya estaba ahí, colocando los conos como siempre. Al verlo, sonrió. «Parece que tomaste una decisión, muchacho». «Sí, profe. Quiero seguir entrenando con usted». Ramón asintió, satisfecho. «Entonces, pongámonos a trabajar». El sol brillaba con fuerza sobre ellos, y aunque el calor era intenso, Juanito se sintió más ligero que nunca. Había elegido su camino, y aunque no sabía lo que le esperaba, estaba decidido a enfrentarlo con todo su corazón. Sin el apoyo de su madre y con los retos por delante, Juanito se pregunta si su decisión fue la correcta. El sol apenas empezaba a salir cuando Ramón llegó al campo improvisado donde entrenaba a Juanito. Traía consigo a dos personas nuevas, una joven de rostro amable y un hombre mayor, de complexión fuerte y mirada seria. Juanito, mientras ataba los viejos cordones de sus zapatos de fútbol, los observó con curiosidad y un poco de desconfianza. «Juanito, te presento a Carolina y a Esteban». Ramón sonrió, dando unas palmaditas en la espalda de cada uno. «Carolina es fisioterapeuta y Esteban es un exjugador profesional. Ambos estarán aquí para ayudarte a mejorar». Carolina dio un paso al frente y extendió la mano. «Hola, Juanito. Es un gusto conocerte. Ramón me ha hablado mucho de ti». Su voz era cálida, casi maternal.
Juanito le devolvió el saludo, tímido. Esteban, en cambio, permaneció con los brazos cruzados, observándolo de pies a cabeza. Ramón dice que tienes potencial, pero yo necesito verlo con mis propios ojos. Así que deja de perder el tiempo y empieza a calentar, dijo con un tono severo. Juanito tragó saliva y asintió. Sin decir una palabra, empezó a trotar alrededor del campo. Mientras corría, Carolina y Ramón sacaron un par de conos y bandas elásticas de una mochila, organizando un pequeño circuito de entrenamiento. Esteban, por su parte, clavó una mirada analítica en cada movimiento del muchacho. Cuando Juanito terminó el trote, Carolina lo llamó. Bien, ahora trabajaremos en tu flexibilidad y fuerza. El fútbol no es solo correr detrás del balón, necesitas cuidar tu cuerpo, o las lesiones te detendrán antes de llegar lejos. Carolina le entregó una banda elástica y le mostró cómo usarla para fortalecer los músculos de sus piernas. Juanito, aunque algo torpe al principio, siguió las instrucciones con atención. Entre ejercicios, Carolina le daba consejos. Mantén tu postura recta. Eso es. Muy bien, Juanito. Recuerda que no se trata solo de fuerza, sino de control. Por momentos, el joven se sintió fuera de lugar. No estaba acostumbrado a un entrenamiento tan meticuloso. Para él, jugar fútbol siempre había sido puro instinto y pasión. Sin embargo, la paciencia de Carolina y su constante ánimo lo ayudaron a sentirse más seguro. Después de un rato, Esteban tomó la batuta. Muy bien, ahora es mi turno. Vamos a trabajar en tu técnica. La velocidad no sirve de nada si no sabes qué hacer con el balón. Esteban colocó varios conos en fila, formando un zigzag, y le indicó a Juanito que los driblara. No te apresures. Quiero que lo hagas con precisión. Toca el balón suave, como si fuera parte de tu cuerpo. El primer intento fue un desastre. Juanito tropezó con uno de los conos y perdió el control del balón. Esteban negó con la cabeza. Otra vez. Juanito lo intentó de nuevo, y luego otra vez. Cada fallo era recibido con una mirada crítica de Esteban, pero Ramón y Carolina lo alentaban desde un costado. Vas mejorando, Juanito. Sigue así, dijo Carolina, con una sonrisa. Después de varios intentos, Juanito logró completar el circuito sin errores. Esteban asintió, finalmente satisfecho. Bien. Ahora vemos algo de lo que Ramón dice que tienes, determinación. Pero necesitarás mucho más si quieres sobrevivir en este mundo. Las horas pasaron rápidamente, y cuando el sol estaba en su punto más alto, Ramón dio por terminado el entrenamiento. Juanito estaba exhausto, con las piernas temblorosas, pero también emocionado. Sentía que había dado un pequeño paso hacia adelante. Mientras guardaban el equipo, Carolina se acercó a él con una botella de agua. Hiciste un buen trabajo hoy. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Si quieres llegar lejos, debes estar dispuesto a darlo todo, todos los días. Juanito tomó la botella y asintió, aunque por dentro tenía dudas. ¿Realmente podía hacerlo? ¿Sería suficiente su esfuerzo? Esa tarde, mientras Juanito descansaba bajo la sombra de un árbol, Esteban se sentó a su lado. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Esteban rompió el silencio. ¿Sabes por qué estoy aquí, muchacho? Porque hace años yo también fui como tú. Tenía talento, pero no disciplina. Me confié y desperdicié mi oportunidad. Ahora quiero asegurarme de que no cometas los mismos errores. Juanito lo miró sorprendido. Nunca habría imaginado que aquel hombre duro tuviera una historia así. ¿Y cree que yo tengo lo necesario para llegar lejos? Preguntó con sinceridad. Esteban lo miró fijamente antes de responder. Eso depende de ti, no de mí. Yo puedo enseñarte, pero solo tú puedes decidir hasta dónde llegarás. Las palabras de Esteban resonaron en la mente de Juanito mientras volvía a casa esa noche. A pesar del cansancio, una nueva chispa de esperanza brillaba en su interior. Por primera vez, sintió que tenía un equipo a su lado, personas que creían en él y que estaban dispuestas a ayudarlo a cumplir su sueño. Pero justo cuando Juanito empieza a sentirse seguro, una nueva oportunidad aparece, poniendo a prueba todo lo que ha aprendido. El sol de la mañana brillaba débilmente sobre la cancha de fútbol, que parecía más bien un campo de batalla. El polvo se levantaba con cada paso, y el aire estaba denso, como si la misma tierra resistiera a ceder a los esfuerzos de aquellos que se atrevían a soñar con algo más. El torneo en Guadalajara estaba en pleno auge, y Juanito se encontraba allí, en medio de un equipo que, aunque no lo conocía bien, creía en su potencial. Pero ese día, en particular, la presión parecía demasiado fuerte. «Vamos, Juanito, tienes que concentrarte», le gritó Ramón desde la línea de banda, con la voz firme, pero llena de un tono de preocupación. Juanito estaba agitado.
Sentía el sudor empapando su camiseta, las piernas como si fueran de plomo. Miró alrededor. Los demás jugadores corrían sin cesar, sin pensarlo, como si nada los detuviera. Pero él no podía dejar de pensar en el último error que había cometido, un pase errado que había dado lugar a un gol en contra. Respiró profundamente y trató de despejar su mente, pero no podía. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Asterisco, ¿para qué arriesgar todo por un sueño tan incierto? Asterisco, y lo peor, lo que más le dolía, era la mirada de desaprobación de doña Rosa cuando se enteró de que había decidido seguir con Ramón. Ella lo había mirado como si estuviera traicionando todo lo que ella había trabajado por años. Asterisco, este es el futuro que te espera, asterisco, le había dicho, señalando las tierras que tanto habían cultivado. Juanito se detuvo un momento en la cancha, observando a sus compañeros que seguían luchando por el balón. Estaba tan enfocado en su tristeza y frustración que ni siquiera escuchó el silbato del árbitro. Cuando se percató, la pelota ya estaba en posesión del equipo contrario, y uno de sus rivales, un joven con un uniforme impecable, se dirigía rápidamente hacia la portería. «Juanito, reacciona», gritó Ramón desde la banda. Era tarde. El delantero rival estaba a punto de tirar, y Juanito, frenético, corrió lo más rápido que pudo, pero las piernas ya no le respondían como antes. El balón voló hacia la esquina inferior de la portería, y en un segundo que pareció eterno, el árbitro pitó. «Gol». El estadio estalló en vítores del equipo contrario, y Juanito cayó de rodillas en el césped. El silencio que lo invadió fue aún más fuerte que el ruido de los aplausos ajenos. Miró hacia la banca, buscando la mirada de Ramón, pero este solo tenía el rostro serio, preocupado. Juanito pudo ver la decepción en sus ojos, y eso le rompió el corazón. «Lo siento», susurró, aunque nadie lo escuchó. Estaba agotado, mentalmente derrotado, y sentía que había fallado no solo en el partido, sino también en sus propios sueños. El partido siguió, pero ya no fue lo mismo. Juanito ya no jugaba con la misma intensidad. Cada pase, cada movimiento parecía más lento. La ansiedad lo estaba consumiendo, y sus piernas no respondían como antes. Sabía que si no cambiaba su actitud pronto, podría perder esta oportunidad para siempre. La presión de estar allí, en ese torneo, luchando por su lugar, era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Por un momento, deseó volver al campo polvoriento de su pueblo, donde las reglas eran simples y no había tanta espera. El pitazo final llegó como un alivio, pero también una condena. El equipo de Juanito había perdido, y la frustración era palpable. Todos caminaban cabizbajos, pero lo peor de todo era que sabía que su error había sido decisivo. Mientras se dirigían al vestuario, Ramón se acercó a él, y con un gesto tranquilo, lo apartó de los demás. Estaba preocupado, pero también entendía la carga emocional que Juanito llevaba sobre sus hombros. «Juanito, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz suave pero firme. El joven, con la cabeza baja, no podía mirarlo. Sabía lo que pensaba Ramón. Su oportunidad estaba en juego, y había fallado. Se sentó en una esquina del vestuario, con las manos entrelazadas y los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como si todo estuviera perdido. «No sé qué me pasó, profesor», murmuró, con la voz quebrada. «Las piernas no me respondieron, cometí el mismo error, y el equipo perdió por mi culpa». Ramón se sentó a su lado, sin decir nada durante unos segundos. Solo lo observó, y sus ojos reflejaron una comprensión que Juanito no esperaba. Finalmente, Ramón habló. «Escúchame bien, Juanito. Este es el fútbol, y el fútbol tiene algo que no siempre te va a gustar. Tienes que aprender a caer, porque si no aprendes a levantarte, no vas a llegar a ningún lado. Tú no eres solo tus errores, ni lo que los demás piensen de ti. Eres lo que haces después de caerte». Juanito lo miró, pero no sabía qué responder. Sabía que lo que decía Ramón tenía sentido, pero en ese momento, las palabras le sonaban vacías. La decepción de su madre, su propia inseguridad, todo lo que había dejado atrás para llegar hasta allí, parecía desmoronarse en ese vestuario. Había sentido tantas veces que sus sueños estaban demasiado lejos, que tal vez no había nacido para esto. «Yo, no sé si pueda seguir, profesor. Siento que todo lo que he hecho hasta ahora no ha valido la pena. Quizás este sueño no es para mí». Ramón suspiró, se levantó y le dio una palmadita en el hombro. «No estoy diciendo que sea fácil, Juanito. Y no te voy a mentir, las cosas no siempre van a salir como esperas. Pero en este momento, lo que decides ahora va a marcar quién eres. Si te rindes, eso es lo que serás. Un chico que nunca lo intentó. Pero si sigues, no importa cuántas veces caigas, lo habrás hecho por algo mucho más grande que una simple victoria. Y eso, muchacho, es lo que hace grande a un jugador». Juanito no podía evitar sentirse abrumado. Ramón tenía razón,
pero las palabras solo lo calmaban momentáneamente. Lo que realmente necesitaba era encontrar la fuerza dentro de sí mismo para seguir adelante. Sin embargo, la derrota era amarga, y no sabía si tenía la suficiente valentía para enfrentarse a todo lo que venía. Esa noche, cuando regresaron al hotel, Juanito no pudo dormir. La cama le resultaba incómoda, pero no por el colchón, sino por la tormenta de pensamientos que le invadían la mente. Se levantó a medianoche, salió al pequeño balcón de la habitación y miró las luces de la ciudad a lo lejos. El ruido del tráfico parecía distante, como si el mundo estuviera en otro lugar. Pensó en su pueblo, en su madre, en su vida antes de este viaje. Quizás todo había sido una locura. Quizás el fútbol no era para él, y la vida que su madre le había prometido, la tierra del campo, era lo único que realmente podía ofrecerle un futuro seguro. Pero, mientras miraba las luces, algo dentro de él despertó. No podía rendirse ahora. No después de todo lo que había pasado, no después de todas las veces que había soñado con estar allí, en ese momento. Tenía que intentarlo. Tenía que levantarse. A la mañana siguiente, el entrenamiento comenzó temprano. El rostro de Ramón seguía serio, pero en sus ojos había algo más, una chispa de esperanza. Mientras el equipo comenzaba a calentar, Ramón se acercó a Juanito. ¿Listo para empezar de nuevo?, preguntó. Juanito asintió con una sonrisa tímida, pero llena de determinación. Sí, profesor. Vamos a hacerlo. La tarde estaba templada y el cielo de Guadalajara se veía despejado, como si el destino quisiera regalarle a Juanito un día perfecto para dar un paso decisivo en su vida. El campo de fútbol, que antes era solo un lugar de entrenamiento rústico, ahora se transformaba en una cancha profesional, rodeada de gradas llenas de gente que observaba expectante. Los reflectores iluminaban el césped, y el sonido de las olas de la multitud retumbaba en su cabeza, como una melodía que lo empujaba a avanzar. Sin embargo, Juanito no podía evitar sentirse nervioso. Las manos le sudaban, el corazón le latía con fuerza, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. El equipo rival estaba bien formado. Sus jugadores parecían tener una experiencia mucho mayor, pero Juanito no los veía como una amenaza, los veía como una oportunidad para demostrar que, aunque había crecido en un pequeño pueblo sin recursos, tenía la capacidad de competir al más alto nivel. Ramón había estado con él desde el principio. El profesor no estaba físicamente en el campo hoy, pero estaba en su mente. Desde su regreso a la ciudad, Ramón le había dado consejos, palabras de aliento, y sobre todo, le había enseñado a confiar en sí mismo, a creer en su instinto. Los campeones nunca se rinden, Juanito, le había dicho en su última conversación, justo antes de este torneo. A su lado, Carolina y Esteban lo apoyaban desde las gradas. Aunque no eran parte directa del equipo, siempre habían estado allí, ayudándole a superar los desafíos físicos y mentales del juego. Cada uno en su propia forma, le había mostrado el valor del trabajo en equipo, la disciplina y, sobre todo, la importancia de la perseverancia. El árbitro pitó el inicio del partido y los jugadores se colocaron en sus posiciones. Juanito, con su camiseta número 10, respiró profundo y miró al frente. Al principio, el balón parecía esquivo, como si quisiera probarle si realmente estaba preparado para el desafío que le esperaba. La pelota le pasaba de un lado a otro, pero sus piernas se movían rápidamente, y cada vez que parecía que la perdería, de alguna manera lograba controlarla, con una agilidad que había perfeccionado a lo largo de los meses. En un momento clave del primer tiempo, uno de los jugadores rivales, un delantero corpulento con una gran presencia, avanzó hacia la portería de Juanito. Su mirada estaba llena de determinación, y Juanito lo siguió con atención. Sabía que su momento había llegado. Con un sprint, logró adelantarse y, con un movimiento limpio y rápido, desvió el balón con su pierna derecha, enviándolo a la línea lateral. El público explotó en vítores. Juanito no podía creer lo que acababa de hacer. No solo había detenido al rival, sino que había hecho una jugada que sorprendió incluso a los más experimentados. «Eso es, Juanito. Sigue así», gritó Esteban desde las gradas, levantando el pulgar. Aunque el gol no estaba cerca, su confianza había crecido. A medida que avanzaba el juego, Juanito sentía que el partido empezaba a girar a su favor. El entrenador del equipo rival lo miraba con atención, y, en una jugada posterior, observó cómo un pase largo le llegó justo a sus pies. De repente, el campo se sintió más grande. La pelota, que antes había sido una carga difícil de controlar, ahora parecía moverse suavemente con él. La defensa contraria, confiada por el hecho de que no lo conocían, subestimó su rapidez. El defensor más cercano, un joven alto y fuerte, intentó interceptar el pase, pero Juanito, con una visión nítida, pasó el balón a su compañero de equipo, quien, sin pensarlo, disparó al gol. El portero rival logró bloquear el tiro,
pero el rebote quedó justo frente a Juanito, quien, con un rápido movimiento, disparó directo al arco. El balón cruzó la línea de gol, golpeando la red con un sonido que resonó en sus oídos como una victoria. ¡Gol! ¡Gol de Juanito! La multitud estalló en vítores. Juanito se quedó inmóvil por un momento, mirando la pelota dentro de la red, sin poder creerlo. Había marcado su primer gol en un torneo profesional. Había cumplido un sueño que parecía lejano y casi imposible, pero que ahora era real. En las gradas, Ramón, que había llegado en secreto para observar el partido, sonrió ampliamente, sintiendo que su esfuerzo y sacrificio valieron la pena. A su lado, Carolina no podía dejar de aplaudir, y Esteban le dio una palmada en la espalda. «Este chico tiene algo especial», murmuró Esteban, observando con orgullo. Juanito, mientras sus compañeros lo felicitaban, levantó la vista y buscó con la mirada a su madre. Ella estaba allí, entre la multitud, mirando desde lejos. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y orgullo. Sabía que había hecho lo correcto al dejar que su hijo siguiera su sueño, aunque al principio no lo entendiera. Ahora, ese sueño estaba comenzando a tomar forma. El partido continuó con una intensidad aún mayor. Los minutos pasaban, y la presión aumentaba. El equipo rival no estaba dispuesto a ceder, y un empate parecía inminente. Pero Juanito, alimentado por la adrenalina, no estaba dispuesto a dejar que todo su esfuerzo fuera en vano. En los últimos minutos del partido, después de una jugada espectacular en la que superó a 3 defensores, Juanito tuvo la oportunidad de anotar otro gol. El arquero rival, ya agotado, intentó bloquear el disparo, pero Juanito lo evadió con una finta perfecta y disparó al gol con una precisión milimétrica. Gol. 2-1 a favor del equipo de Juanito. El pitido final del árbitro anunció el fin del partido, y la victoria fue celebrada con gritos y abrazos. Juanito estaba exhausto, pero feliz. Había demostrado no solo su habilidad, sino también su capacidad para mantenerse firme en los momentos difíciles. Mientras los compañeros de equipo lo levantaban en vilo, Ramón se acercó lentamente a la cancha. Juanito, con una gran sonrisa, lo vio venir y corrió hacia él. «Lo lograste, muchacho. Sabía que podías hacerlo», dijo Ramón, mientras le daba un fuerte abrazo. «Gracias, profesor. Todo esto es gracias a usted». Juanito se dio cuenta de que había dado un paso gigantesco en su carrera, pero también sabía que su viaje no había terminado. El camino al profesionalismo estaba lleno de más desafíos, más sacrificios y más lecciones por aprender. En ese momento, mientras la multitud celebraba, Juanito miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que, aunque este gol había sido un gran logro, lo mejor estaba aún por venir. Pero una nueva oportunidad inesperada estaba por aparecer, y Juanito tendría que tomar decisiones aún más difíciles en su camino hacia el profesionalismo. El sol se alzaba sobre Guadalajara, tiñendo de oro las nubes dispersas. La ciudad despertaba, pero Juanito no podía apartar la mirada del gran estadio que se erguía ante él. A su lado, su madre doña Rosa caminaba en silencio, mientras Ramón, el profesor, observaba el horizonte con una expresión que, aunque dura, ocultaba una mezcla de orgullo y nostalgia. Era el último día de Juanito en el pueblo. El autobús que lo llevaría a la ciudad, a su nueva vida, estaba estacionado en la plaza principal, esperándolo para emprender el viaje hacia lo desconocido. Con una mochila vieja sobre sus hombros, Juanito se sentía extraño, como si las tierras que había conocido toda su vida lo estuvieran soltando lentamente, empujándolo hacia el futuro, hacia un sueño que había comenzado en los campos polvorientos de su pueblo. El suelo que ahora pisaba parecía firme, pero no tan conocido, no tan seguro como el de su hogar. Doña Rosa caminaba a su lado, sus manos entrelazadas frente a su pecho. Había mucho que decir, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. A lo largo de los últimos meses, la relación con su hijo había cambiado de una forma que, aunque dolorosa, le había abierto los ojos a la realidad. Juanito no era el niño que había criado para ser un campesino. Él tenía sueños que no cabían entre las paredes de su casa ni entre los límites de su pueblo. Y ahora, al verlo partir, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque sabía que él, más que nadie, había trabajado por conseguir esta oportunidad. Miedo porque no sabía qué sería de él en el mundo grande y frío que lo esperaba. «Hijo», dijo doña Rosa finalmente, su voz quebrada. Juanito la miró, y vio los ojos de su madre brillando con las lágrimas que no se atrevía a soltar. Pero ella sonrió, esa sonrisa que solo una madre puede dar en momentos de dolor. «Haz lo que tu corazón te diga. No importa cuán difícil sea, siempre recuerda de dónde vienes. Y recuerda que siempre te voy a esperar. Siempre». Juanito sintió que algo pesado se asentaba sobre su pecho, como si las palabras de su madre fueran un regalo y una carga al mismo tiempo. Se acercó a ella, abrazándola con fuerza.
El calor de su abrazo lo reconfortaba, pero a la vez, algo dentro de él sentía que algo se rompía. No podía evitarlo, su corazón latía con fuerza, con la misma intensidad con la que había jugado fútbol en los campos de su pueblo. No sabía qué esperar del futuro, pero sabía que no podía dar marcha atrás. No podía fallar. Te prometo, mamá, que haré todo lo posible para que valga la pena. Lo sé, hijo, lo sé. En ese instante, Ramón se acercó a ellos. Aunque su rostro mostraba la dureza de alguien que había vivido muchas batallas, sus ojos reflejaban una emoción que Juanito no había visto antes en él. El profesor, que siempre había sido una figura seria, un hombre que enseñaba más con sus acciones que con palabras, extendió su mano hacia Juanito. Este es el verdadero comienzo, muchacho. Lo que has logrado hasta ahora es solo un paso. Lo que viene, será más difícil, más grande, pero también más gratificante. Tú tienes algo que muchos no tienen, la voluntad de seguir, de levantarte, de mejorar. No te olvides nunca de eso. Juanito asintió, sus ojos fijos en los de Ramón. Le había enseñado tanto sobre fútbol como sobre la vida. Le había mostrado que el fútbol no solo se trataba de goles, de victorias, de fama. Se trataba de sacrificio, de disciplina, de levantarse cada vez que el destino te derribaba. Y lo había hecho con una paciencia infinita, guiándolo en cada entrenamiento, en cada paso que dio, ayudándolo a creer en él mismo cuando las dudas lo hacían flaquear. El sonido del motor del autobús comenzó a romper el silencio, y las luces del vehículo parpadearon como una señal de que el tiempo se estaba agotando. Era el momento de partir. Juanito miró por última vez el pueblo que lo había visto crecer. Las calles polvorientas, la plaza vacía, las casas de adobe que se alineaban a lo largo del camino, todas parecían decirle adiós, pero también le empujaban hacia adelante, hacia el futuro que lo esperaba. Es hora, dijo Ramón con una voz firme. Este es tu momento, Juanito. Ve y demuestra lo que eres capaz de hacer. Con una última mirada a su madre, Juanito subió al autobús. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el pueblo se iba alejando poco a poco. Doña Rosa y Ramón seguían en la plaza, viéndolo partir. No había lágrimas en los ojos de Ramón, pero sí en los de Doña Rosa. El viento acariciaba su rostro, y aunque quería que su hijo se quedara, sabía que lo mejor era dejarlo ir. El viaje fue largo, lleno de pensamientos que venían y se iban, como el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana del autobús. El futuro parecía un lugar lejano, incierto, pero también lleno de posibilidades. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia un sueño que había comenzado con una pelota de trapo en los campos del pueblo, pero que ahora tomaba la forma de un futuro real, lleno de oportunidades y desafíos. Cuando el autobús finalmente llegó a Guadalajara, Juanito bajó con sus pocas pertenencias. El aire de la ciudad era diferente, más denso, más ruidoso. Los autos pasaban rápidamente, las luces de la ciudad parpadeaban como si nunca se apagasen. Todo era nuevo, todo era un desafío. Pero en su pecho, sentía una fuerza que nunca había sentido antes. Estaba listo. Con una mochila en sus hombros y una determinación que no había perdido desde su primer sueño de niño, caminó hacia el vestíbulo del estadio donde se iba a reunir con su nuevo equipo. El sonido de los estadios llenos, los gritos de la gente, todo eso pasaba por su mente mientras recorría los pasillos. Era un mundo nuevo, pero era su mundo. En el vestuario, se puso el uniforme con el número 17 en el pecho, el número que siempre soñó tener. Se miró al espejo, observando su reflejo. Ya no era el niño que jugaba en el polvo con sus amigos. Ahora, era un hombre que tenía la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Una última llamada. Era Ramón. Su voz, aunque distante, aún llenaba de fuerzas a Juanito. Juanito, ¿cómo te sientes? Estoy listo, profesor. Estoy listo para hacerlo. Lo harás bien. No lo olvides nunca, siempre juega como si estuvieras en tu casa. Juega con el corazón. Juanito sonrió, con los ojos brillando. Gracias, profesor, por todo. Colgó el teléfono, respiró hondo y se acercó a la cancha. Su sueño había comenzado. Y allí, en ese instante, supo que todo lo que había vivido, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que había dejado atrás, había valido la pena. Ahora, solo quedaba seguir adelante. ¿Y qué otros grandes sueños existen? Así que vivan, porque si algo aprendimos de esta historia es que sí, los sueños se pueden hacer realidad, con nuestro esfuerzo y creyendo en nosotros mismos. Deja tu me gusta y comentario y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más historias que nos inspiran.